El contenido del siguiente programa puede impresionar a algunos espectadores. Se recomienda discreción. Cuando un velero se volteó repentinamente... ¡El velero se hunde! ¡Salgan todos! El capitán Steve Conway y 4 hombres de su tripulación quedaron varados en el Golfo de México. ¡No voy a morir aquí! Estaba totalmente aterrorizado. Flotando sin rumbo, sin balsa salvavidas, se enfrentaron a la insolación, la hipotermia y la amenaza de morir ahogados. ¡Travis! Steve tuvo que recurrir a su vasta experiencia para mantener a los 4 jóvenes con vida. Hay que tener la firme voluntad de vivir. ¡Regresen! Nada, lo más rápido que puedas. ¡No puedo hacerlo! ¡Dios mío, qué es eso! ¡Naden! El capitán Steve Conway y la tripulación del Cynthia Woods se preparaban para realizar una regata de veleros épica. Oye, ¿dónde quieres que ponga la comida? ¡Detrás de la estufa! Steve era un marino con mucha experiencia. Como comandante de la Guardia Costera, había vivido enamorado del océano durante 21 años. ¡Ross! Sí, ¿La Drisa está conectada? sí, está lista. Cuando las personas navegan en el océano, pasa una de estas dos cosas. Se enamoran del océano o lo detestan. Y realmente no puedo explicar por qué sucede. Pero los que amamos el océano sentimos que hay una afinidad, una sensación que no se puede comparar con nada. ¿Dónde pongo la ropa? Abajo, en los cajones. Ese día la tripulación de Steve estaba compuesta por jóvenes estudiantes de la Universidad de IM de Asegúrese de que Texas. todo esté listo. Tenía mucha confianza en la tripulación. Eran hombres jóvenes, pero con experiencia. Habían estado navegando durante varios años y todo indicaba que sería una gran regata. Hola, Steve. Hola. ¿Eso es todo? Sí, ya casi estamos listos. Su mano derecha a bordo era un joven navegante al que conocía desde hacía 3 años. Travis Wright, de 22 años. Para ese entonces hacía 3 años que navegaba con Steve. Un marino excelente, una persona muy segura y con mucha experiencia. Y su presencia implicaba liderazgo. Él, sin duda, estaba al mando. Mientras Steve se despedía de su esposa, estaba muy consciente de la responsabilidad que tenía frente a sus jóvenes tripulantes. Bien. Travis, ¿puedes ocuparte de la línea de popa? Había sido designado capitán del velero, y como capitán era el responsable máximo de todo. No es una responsabilidad que pueda tomarse a la ligera ni que uno pueda evitar. Durante más de 3 meses, la tripulación se había estado entrenando y preparando para la carrera de 600 kilómetros desde Galveston, Texas, hasta Veracruz, México. Bien, ya casi llegamos. Solo un poco más. La sensación del viento y el sonido del viento contra los aparejos, el movimiento del velero sobre las olas es casi adictivo. Navegaron 10 kilómetros desde el puerto, y el oficial de seguridad del velero, Roger Stone, empezó la cuenta regresiva para dar comienzo a la ¿Cuánto regata. falta, Roger? Bien, 20 segundos, 20 segundos, 20 segundos, caballeros. 20 segundos. Roger era un marino con mucha experiencia, un regatista experimentado. Un entrenador realmente excelente. Sabía explicarles a los jóvenes, hombres y mujeres, qué hacer y cómo hacerlo. Estamos llegando a la línea. ¡Estén listos! 10 segundos, muchachos. 4, 3, 2. ¡Sí, allá vamos! ¡Sí! ¡Allá vamos! ¡Sí! ¡Excelente! Enseguida se alejaron de los demás veleros y se dirigieron hacia el mar abierto del Golfo de México. Manténlo a 180 grados al sur. Steve Guy era el marinero con menos experiencia a bordo y estaba disfrutando de la oportunidad de ser parte de una gran regata en el océano. Travis estaba sentado a mi lado, indicándome cómo hacer las cosas y ¿Lo haces bien? me sentía muy bien.
Estaba piloteando el velero y sentía una sensación de poder porque estaba allí, en la inmensidad del océano, haciendo lo que me gustaba. ¿Lo estás disfrutando, Steve? ¡Por supuesto! Estábamos listos para navegar, pero puedo decir que teníamos ese ánimo de competencia. Todos queríamos hacerlo bien. Es una manera de saber a qué velocidad vamos. Mira, ajusta la vela e iremos más rápido. De acuerdo. A medida que la regata avanzaba, los tripulantes estaban de buen humor y emocionados por el desafío al que se Lo enfrentaban. haces muy bien. Durante más de 6 horas, el Cynthia Woods había hecho un trabajo magnífico. Todo iba muy bien. El sol se puso, la luna estaba alta. Me di cuenta de que después de 2 horas de guardia ni siquiera me había mojado. Era la primera vez que las olas no me salpicaban y eso es muy raro porque después de un tiempo en cubierta las olas siempre te mojan. Era una noche realmente hermosa. Oye, Joe, Sí, ¿puedes ajustar un poco más el amandillo? claro. Mientras oscurecía, durante la primera noche en el mar, 2 de los jóvenes estudiantes ajustaron las velas para la regata nocturna. Ross, pronto habrá que despertarlos. Está bien. Bajo cubierta, Travis, Roger y Steve Guy trataban de dormir antes de hacerse cargo del turno de la noche. Aún no era mi hora de subir a cubierta, pero decidí levantarme, comer algo e ir a ver cómo estaba el viento, cómo andaban las cosas en cubierta y prepararme para mi turno. Allí todo comenzó a ir cuesta abajo. Hallar agua dentro de la cabina no era inusual, pero Travis instintivamente sospechó que algo andaba mal. Levanté el piso de la cabina y vi una gran cantidad de agua. ¡Roger! ¡Roger! ¡Hay agua! ¡Está entrando agua! ¡Hey, Steve! ¡Steve! ¿Qué sucede? ¡Aquí está entrando agua! ¡Enciende el motor, Steve! Era la peor pesadilla de cualquier marino. El casco del velero tenía una enorme filtración. Debido a un incidente previo, la quilla, una pieza pesada y de gran tamaño que equilibra el velero, se había roto a lo largo de su unión. Joe, prepárate para arriar las velas. ¡De acuerdo! El capitán Steve sabía que estaban en graves problemas y que debían arriar las velas para disminuir la velocidad. Pero antes de que la tripulación pudiera arriar las velas, La quilla del velero se partió y se desprendió del casco. Inmediatamente el velero se volteó. El velero se dio vuelta hacia un lado. Quedó de forma horizontal. Todas las luces se apagaron de pronto. Y el motor se detuvo. ¿Qué pasó? ¡No lo sé! en cubierta, el capitán Steve estaba aferrado al velero. Estaba colgando debajo del velero. Porque hasta entonces flotaba. Pero en cualquier momento se hundiría. ¡El velero se hunde! ¡Salgan todos! ¡Suéltense del velero! En cuestión de segundos, el velero se volteó completamente. Steve y los dos estudiantes que estaban en cubierta lograron escapar del velero. ¿Viste a los demás? Pero Roger, Travis y Steve Guy quedaron atrapados dentro. Y el agua estaba inundando el velero. ¡No voy a morir aquí! Sí, grité, no voy a morir aquí. Aquí no es donde voy a morir yo. Debían hallar una forma de salir de la cabina, o en segundos serían arrastrados al fondo del océano. La razón te dice que estás acabado. No hay manera de salir de una situación como esa. Una regata de veleros a través del Golfo de México había resultado terriblemente mal para Steve Conway y su tripulación de marineros estudiantes.
Su velero se había volteado y se hundía en medio del océano, mientras 2 estudiantes y el oficial de seguridad estaban atrapados en su interior. El nivel de agua subía rápidamente, y a menos que hallaran una salida, estaban a segundos de ser arrastrados al fondo del océano. ¿Cómo salimos de aquí? ¡Por la escotilla! Su única vía de escape era una pequeña escotilla, pero una poderosa corriente de agua entraba a través de ella. ¿Estás bromeando? ¡No, es la única salida! Entonces pensé, ¿cómo voy a hacer para nadar contra esa corriente? Creo que ni un nadador olímpico podría haberlo hecho. Déjame intentar, déjame intentar. ¡No puedo hacerlo! ¡No puedo! No podíamos igualar la fuerza de la corriente. Yo pensaba aferrarme de los lados e impulsarme hacia afuera, pero apenas lo intenté, me empujó hacia atrás. ¡Roger! ¡Roger! ¡Travis! ¡Steve! Steve Conway no podía hacer nada excepto esperar a que los 3 miembros de su tripulación emergieran. No sabía con certeza lo que sucedía ahí abajo, pero mi mayor preocupación era que Roger, Steve y Travis no pudieran salir y se hundieran con el velero. Tengo que salir de aquí. ¿Qué vamos a hacer? Estaba aterrorizado. No quiero ni pensar en la expresión de mi rostro que tenía en ese momento. Toma mucho aire y nada a través de la escotilla. Yo te empujaré. Es la única opción. Mientras lo intentaba por segunda vez, Roger me tomó de las piernas y me empujó. ¡Travis! ¡Aquí! ¡Hey, Travis! ¡Travis! ¡Aquí estamos! ¡Hey! ¡Te tengo, ya te tengo! ¡Ya estás aquí! ¿Viste, Steve? ¡Sí! ¡Viene detrás de mí! Tú sigues. Vamos. ¿Y tú qué harás? Yo te sigo. Vamos. Hazlo ahora. ¡Ahí está Steve! ¡Steve! ¡Ven aquí! ¡Steve, ven aquí! Vamos, dame la mano. Ya te tengo. Te tengo. Sujétate, sujétate, muchacho. ¡Te tenemos, amigo! ¡Te tenemos! 5 de los 6 tripulantes estaban fuera del velero, pero aún faltaba uno de ellos. Esperaron. Pero Roger Stone no apareció. Nadie sabía qué le había pasado a Roger. Nadie lo había visto salir. No sabíamos si estaba en el velero o si había salido y flotaba en otra dirección. ¡Deberíamos ir a buscarlo! ¿Eso crees, Steve? No. Nunca hubiera permitido que nadie regresara al velero, no en la situación en la que estábamos, con todas las cuerdas sueltas, flotando debajo del agua. No había posibilidades de que nadie se sumergiera y pudiera entrar al velero. Podría haber regresado al velero sin una sola luz y no lo habría encontrado aunque hubiese estado allí porque había demasiados recovecos en ese lugar. Y menos aún con solo una respiración. Es un regatista con mucha experiencia. Estará bien. De acuerdo. Saldrá del velero. La tripulación debía concentrarse en su propia supervivencia. Steve Guy había escapado del velero sin chalecos salvavidas. Travis. Travis. Ve hasta el acuerdo. velero. Trae el ¡Iremos flotador. los dos! Está bien. El capitán Steve envió a la tripulación de vuelta al velero a buscar el flotador de emergencia. Era fundamental. Todos sabíamos que Steve no tenía chalecos salvavidas. Si traíamos el flotador, tendría algo para sujetarse. Los hombres tenían apenas unos minutos para tomar el flotador antes de que el velero se hundiera. Pero el flotador estaba enredado entre muchas cuerdas. ¡Bien!
La corriente estaba alejando al capitán Steve y al joven estudiante. El capitán sabía que debía hacer algo de inmediato. En ese momento hay varias cosas importantes que intentas hacer. La primera es tratar de mantenerte cerca del velero. La segunda, estar todos juntos. En este caso, Steve y yo no podíamos nadar hasta el velero. Por lo tanto, decidí que lo mejor sería permanecer juntos. Además, no sabía con seguridad si mi salvavidas alcanzaría para ambos. ¡Muchachos! ¡Esperen! ¡Regresen! ¡Vengan! El capitán Steve les ordenó a los muchachos que abandonaran el flotador. ¡Steve! Sí, necesito tu ayuda. Steve no tiene chaleco salvavidas. Tenemos que amarrarnos. Steve decidió que lo mejor era amarrarse uno al otro. De ese modo, ninguno flotaría solo y a la deriva en la inmensidad del océano. Amárrate a esto. ¿Está bien? Hicimos todo lo posible para que Steve no estuviera a la deriva. Y en caso de que se soltara, podíamos sujetarlo. Entrelazamos nuestras piernas para tratar de preservar el calor. Es la posición más incómoda que puedan imaginar para que hagan 5 hombres juntos, pero era lo que teníamos que hacer. Mientras el velero se hundía frente a ellos, lo único que podían hacer era rogar para que alguien los rescatara. Pero en medio de la noche y a más de 100 kilómetros de la costa, nadie imaginaba su situación. Nuestras posibilidades de salir de esa situación eran menos del 10%. ¡Vamos! ¡Naden más rápido! ¡Vamos! El velero de Steve Conway se había volteado en el Golfo de México. Uno de los miembros de la tripulación estaba perdido y los demás estaban parados en medio del océano. El Cynthia Woods se había hundido en cuestión de minutos y junto con él, todo el equipo de emergencia. Lo único que te queda es la gente que está contigo y la ropa que llevas. La tripulación no había tenido tiempo de hacer el llamado de auxilio y que ningún grupo de rescate intervendría hasta el día siguiente. Steve Conway sabía que para que su tripulación sobreviviera a la noche, tendría que recurrir a toda su experiencia como capitán. Hasta que regresáramos, yo seguía siendo su capitán. Estaba muy consciente y concentrado en lograr que todos estuvieran bien. Vamos a estar bien. Si permanecemos juntos, estaremos bien. Pero estando a la deriva en el océano, deberían sobrevivir en uno de los ambientes más desafiantes de la Tierra. Durante la primera noche, el pensamiento inmediato era tratar de conservar energías. No sabíamos cuánto tiempo íbamos a estar en el agua ni cuándo vendrían a rescatarnos. Cada 3 o 4 minutos nos entraba agua por la nariz, sin importar lo que hiciéramos para evitarlo. La acción de las olas hacía que el agua entrara y debíamos escupirla, y 5 minutos después volvía a pasar lo mismo. ¡Trata de no tragar agua! ¡No puedo evitarlo! El agua de mar contiene 3 veces más sal que la sangre humana. Es tanta la concentración de sal que apenas medio litro puede dañar los riñones y causar la muerte. No se puede tragar agua de mar. Si ingresa a tu organismo, te mata. A medida que avanzaba la noche, sus pensamientos se concentraron en su compañero desaparecido. ¿Dónde crees que esté Roger? ¿En la balsa salvavidas tomándose una cerveza? Roger. ¿Crees que esté ¿Crees bien? que esté bien? Estará bien. Es un regatista con experiencia. Sabe lo que hace. Claro. Creo que todos teníamos la esperanza de que hubiera salido, pero sabíamos que existía la posibilidad de que no hubiera salido y queríamos ser positivos y tener esperanza. Para ese entonces no hablábamos mucho.
Estábamos en silencio. Solo flotábamos, con la mirada perdida en el espacio. Mientras las corrientes oceánicas los arrastraban, Steve Guy vio algo en el horizonte. ¿Vieron eso? Era una de las muchas plataformas petroleras no tripuladas ancladas en el Golfo de México. Y para el joven Steve, una manera de salir de esa tragedia. Para mí estaba allí. Y algo nos empujaba a ella. Parecía que daba vueltas a nuestro alrededor, como si alguien desde arriba nos estuviera diciendo: miren, muchachos, hay una plataforma para ustedes. Pensé que valía la pena intentar nadar hasta la plataforma. ¿Crees que podamos nadar hasta allí? Está a más de 10 kilómetros. ¿Cómo lo sabes? Cuando estás en el océano, la línea del horizonte está a 10 o 12 kilómetros. Y la distancia no era el único problema. Me di cuenta de que esa estructura estaba a 30 metros sobre el nivel del agua. Por lo tanto, aunque nadáramos hasta allí, ¿cómo hacíamos para subir? ¿Qué haremos cuando lleguemos? ¿Cómo subiremos? Tendríamos que nadar contra el viento. Gastar toda la energía que nos queda. ¿Y para qué? Fue desalentador cuando tomaron la decisión de ni siquiera intentarlo. El capitán Steve tomó la decisión de conservar las energías. Todas sus esperanzas estaban puestas en que los socorristas los encontraran. Pero aunque permanecieran en el lugar, no tenían garantías de estar a salvo. Las aguas del Golfo de México están infestadas de tiburones. Tiburones grandes. A esos hay que temerles. Los tiburones tigres son los más peligrosos. Son muy grandes. Y no pasó mucho antes de que el peor temor de Steve se hiciera realidad. El capitán Steve Conway y su tripulación estaban a la deriva en el Golfo de México. Exhaustos por las horas en el agua, luchaban por mantenerse despiertos hasta la mañana siguiente. Pero Steve sabía que estaban bajo la amenaza inminente de un ataque. Vi pasar una aleta triangular. Nadie más la vio. Para mantener la calma de su tripulación, Steve no comentó nada de lo que había visto. No iba a decirles algo para preocuparlos innecesariamente. Si era algo que debían saber, lo compartiría. Pero si no necesitaban saberlo, ¿para qué decirlo? Para mí fue un alivio ver cuando salió el sol. Recuerdo que pensé, bueno, ya hay luz y psicológicamente la luz da tranquilidad. Podíamos ver lo que había alrededor. Había menos riesgo de que algo nos tomara por sorpresa. Y con la luz del día, llegó la esperanza de que el rescate pronto se pondría en marcha. Esto es lo que va a pasar. Comencé a hablarles de lo que iba a suceder. Cada mañana a las 8 en punto hacíamos un llamado por radio satelital y yo comunicaba nuestra posición y si estábamos bien, dándoles un parte diario. A las 8 en punto, esperan nuestro llamado. Calculo que a las 8:15 llamarán a la Guardia Costera. Entonces, ¿cuándo crees que iniciarán el rescate? Bueno, creo que alrededor de las 10 comenzaremos a ver helicópteros. Pero el día también trajo el intenso calor del sol de la mañana. Salió el sol y ninguno tenía gorra. Comenzamos a sentir que nos quemaba. El calor era muy intenso. Parecía que estábamos en un sauna, que nos estaban hirviendo. Al mediodía ya habían pasado 13 horas desde que el velero se había hundido y aún no había señales de rescate.
Para entonces esperábamos ver algo. Esperábamos ver algún helicóptero o al menos escuchar uno sobrevolando, aunque fuera a lo lejos. Habíamos llegado al punto donde estábamos muy cansados. Steve Conway sabía que debía mantener a su tripulación concentrada. En el horizonte se veía la plataforma petrolera, la misma que habían visto la noche anterior. ¡Nademos hasta la plataforma! Creí que coincidíamos en que no era una buena idea. Cambié de parecer. Con el viento a favor lo lograremos. Apenas unas horas antes habían rechazado la idea de nadar hasta la plataforma porque estaba muy lejos. Vamos. Habían descartado la idea tal vez 12 horas antes, pero yo siempre pensé que era una buena idea. Nos concentramos, teníamos un objetivo. Sentíamos que estábamos haciendo algo, además de flotar, y que podía ayudarnos. Los chalecos salvavidas comenzaron a molestarnos. El roce constante nos lastimaba la piel. En un momento me saqué el mío y se lo di a Steve. ¡Le daré mi chaleco a Steve! Gracias, Travis. Los hombres nadaron durante más de 2 horas. Ni siquiera se acercaron a la plataforma. Y el esfuerzo los dejó exhaustos. En retrospectiva, es lo peor que pudimos haber hecho, porque la plataforma estaba tal vez a 10 kilómetros de distancia, pero mi perspectiva había sesgado ese punto. Extremadamente cansados, se vieron obligados a abandonar el intento. Para entonces hacía más de 14 horas que estaban en el agua, y la experiencia comenzaba a hacerse sentir en sus cuerpos. Para las 2 de la tarde, hacía casi 24 horas que no comía ni bebía nada. Calculé que los demás estarían como yo. Estábamos deshidratados por la falta de agua y por haber sudado todo el día. El cuerpo humano puede sobrevivir 48 horas sin agua. Pero bajo un sol abrasador y con la piel expuesta al agua salada, los hombres se enfrentaban a la deshidratación extrema. Permanezcamos juntos, ¿de acuerdo? Uno de los mayores riesgos de estar en agua salada es la deshidratación. Lo cual suena ridículo. Estás flotando en el agua, pero estás deshidratado. Nuestros dedos estaban arrugados y totalmente resecos. ¡Hey! 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 Finalmente, hacia la mitad de la tarde, las autoridades habían detectado una señal del velero hundido e iniciaron la operación de rescate. Los helicópteros aparecieron al final de la tarde. Los vimos sobrevolando a lo lejos. Luego de estar flotando 14 horas en medio del océano, parecía que la tragedia estaba por terminar. ¡Estamos aquí! Pero los 5 hombres habían sido arrastrados por la corriente y estaban a kilómetros de distancia del velero hundido. No podían hacer nada, excepto mirar con impotencia cómo la búsqueda se llevaba a cabo en otro lado. Nosotros podíamos verlos, pero ellos no nos veían. El ánimo se elevó y luego decayó. Dije, está allí, nos salvamos, pero no es así. Nunca van a encontrarnos. Tiene razón. Es en vano. Los hombres sentían que sus esperanzas de ser rescatados habían desaparecido, y con la inminente llegada de la segunda noche, temían que la muerte los llevara uno por uno. Era tarde. Caía la noche y tal vez todos pensábamos lo mismo.
Aún no nos vieron. No la estamos pasando bien. Pronto alguien será el primero en irse. Steve Conway y la tripulación del Cynthia Woods habían estado flotando en el Golfo de México durante 18 horas. La corriente los había arrastrado hacia mar abierto, a kilómetros del lugar de búsqueda. Y debilitados por la deshidratación, los estudiantes comenzaron a perder las esperanzas. Nunca van a encontrarnos. Vamos. Vamos, muchachos. Joe, ven aquí. Travis, ven aquí. Vamos. Ross, ven aquí. Todos juntos. Eso es. Bien. Vamos. ¿Estamos todos? ¿Sí? Sí. El estar expuestos al sol abrasador durante todo el día había llevado a los muchachos a la desesperación. Me había quemado hasta la cintura. Tenía los brazos quemados, las piernas quemadas y el rostro quemado. Quería que el ardor desapareciera, ya no lo soportaba. A medida que el sol se ocultaba, la temperatura descendía y la batalla contra el calor se transformaba en una batalla contra el frío. Llegamos a un punto en el que estábamos muy cansados. Creo que cada tanto perdía el conocimiento durante unos segundos. Lo siento. Vamos, lo siento. Está todo bien. No, lo siento. Vamos. Tenemos que mantener el calor. Ok. Vamos a estar bien. Mientras la luz se desvanecía, los helicópteros de rescate comenzaron a desaparecer del horizonte y el capitán Steve les dio una mala noticia. Muchachos, tal vez no veamos ningún helicóptero hasta mañana por la mañana. ¿Bromeas? No vamos a sobrevivir otra noche. Me desesperaba el impacto que podía tener la muerte de esos muchachos en sus familias. Y ser el responsable de que esos padres perdieran a sus hijos. No podía imaginarlo. Quiero contarles algo que una vez leí. Un barco pesquero naufragó. Y un jugador de fútbol de 22 años murió. Pero su abuela de 68 años sobrevivió. ¿Cómo? Después del naufragio, entrevistaron a la abuela y le preguntaron cómo era posible que su nieto, siendo joven y fuerte, hubiera muerto. Y ella contestó: no iba a darme por vencida. No iba a morir así. Hay que tener la firme voluntad de vivir. No hay que darse por vencido. La voluntad de vivir es fundamental para que podamos sobrevivir. No podemos darnos por vencidos, ¿ok? No darnos por vencidos era fundamental para nuestra supervivencia. ¿Ok? Pero la voluntad de vivir no era suficiente para protegerlos de los efectos de una hipotermia aguda. La temperatura corporal comienza a bajar. Por debajo de los 35 grados centígrados, cerca de los 32, la persona muere. Se duerme. No es terriblemente traumático. La persona se duerme y no vuelve a despertar. Joe se dormía y se despertaba, y cuando sentía que se iba a dormir, trataba de aferrarse a Ross tocando su rostro. Joe. Hey, Joe. ¿Qué haces?
Lo siento. Ross, el más delgado del grupo, había comenzado a perder la conciencia. La situación de Ross era peor porque el resto éramos todos grandes. Ross no tenía un gramo de grasa. No tenía aislación como el resto de nosotros. Y se notaba que el frío le afectaba. Para ese entonces ya no hablaba. El capitán Steve había hecho todo lo posible para mantener a su tripulación con vida. Pero luego de 20 horas en el mar, él también comenzaba a rendirse. Todos habíamos estado en el agua al mismo tiempo. Los más fuertes probablemente sobreviviríamos 1 o 2 horas más. Pero si Steve se rendía, nosotros no resistiríamos. Los 5 hombres habían estado en el océano durante más de 24 horas. Habían hecho todo lo posible para mantenerse con vida. Pero estaban perdiendo la batalla de la supervivencia. En la oscuridad todo es deprimente, más en la inmensidad del océano. Me sentía muy insignificante. Me sentía como un grano de arena en el medio del desierto. Habían estado expuestos al sol abrasador, a la deshidratación extrema, a la hipotermia, y estaban a horas de morir. Nadie decía, por Dios, no nos van a encontrar. Por Dios, vamos a morir aquí. Nadie decía nada. Pero creo que todos pensábamos lo mismo. Steve Conway había hecho todo lo que podía para mantener a su tripulación con vida. Pero sabía que sin señales de rescate, sus intentos de supervivencia no servirían de mucho. Me asustaba el impacto que tendría en mi esposa. Llevábamos 30 años de casados. Éramos mejores amigos y confidentes. Habíamos visto a otras parejas perder a su compañero y era muy duro. No quiero sonar heroico, pero el hecho es que mientras flotaba en el agua me di cuenta de que no tenía miedo de morir. Alternando entre la conciencia y la inconsciencia, los 5 hombres no podían hacer nada más que esperar el llamado final de la muerte. Entonces, en medio de la oscuridad, apareció la señal que habían estado esperando. De repente todas las luces del helicóptero se encendieron. El equipo de rescate no había abandonado la búsqueda durante la noche. Los guardacostas habían seguido el curso de las corrientes oceánicas y estas los habían guiado hasta la tripulación perdida. Todos gritábamos, estábamos felices, iríamos a casa. Todo había terminado, por fin había terminado. Habíamos superado la tragedia y estábamos vivos. Los 5 hombres fueron llevados en helicóptero hasta el hospital y todos se recuperaron por completo. Pero cuando la Guardia Costera finalmente recuperó el Cynthia Woods, hallaron el cuerpo sin vida de Roger Stone, el miembro de la tripulación desaparecido. Nada de lo que digamos o podamos hacer puede honrar más a Roger que lo que hizo el 6 de junio de 2008 cuando se paró y agarró de las piernas a los 2 estudiantes y los empujó por la escotilla para que pudieran salir del velero, corriendo el riesgo de sacrificar su propia vida. Por eso no es apropiado hablar de esto sin mencionar el sacrificio de Roger y el sacrificio de su esposa y de sus 2 hijos. No estaría aquí si no fuera por Roger. Pienso en Roger y cuando lo hago me dan ganas de vivir la vida al máximo posible, ya que la vida es corta. Aprendí esa lección en el océano. Lo único que decidí que quería hacer diferente cuando volví a casa fue saborear más las cosas. Más.
No las grandes cosas, sino las pequeñas. En Navidad, por ejemplo, tenía a mi nieto en brazos, probablemente por milésima vez. Pero me detuve un instante y pensé, esto es maravilloso. Y mi mensaje para todos mientras lo sostenía, rodeado por mis hijas y mi esposa, fue, la vida es maravillosa, solo hay que saber saborearla. Y eso es lo que estoy haciendo. Doblado al español en Civisa Media. Steve Guy era el marinero con menos experiencia a bordo y estaba disfrutando de la oportunidad de ser parte de una gran regata en el océano. Travis estaba sentado a mi lado, indicándome cómo hacer las cosas y... ¿Lo haces bien? Me sentía muy bien. Estaba piloteando el velero y sentía una sensación de poder porque estaba allí, en la inmensidad del océano, haciendo lo que me gustaba. ¿Lo estás disfrutando, Steve? Por supuesto. Estábamos listos para navegar, pero puedo decir que teníamos ese ánimo de competencia. Todos queríamos hacerlo bien. Es una manera de saber a qué velocidad vamos. Mira, ajusta la vela e iremos más rápido. De acuerdo. A medida que la regata avanzaba, los tripulantes estaban de buen humor y emocionados por el desafío al que se enfrentaban. Lo haces muy bien. Durante más de 6 horas, el Cynthia Woods había hecho un trabajo magnífico. Todo iba muy bien. El sol se puso, la luna estaba alta. Me di cuenta de que después de 2 horas de guardia ni siquiera me había mojado. Era la primera vez que las olas no me salpicaban y eso es muy raro porque después de un tiempo en cubierta las olas siempre te mojan. Era una noche realmente hermosa. Oye, Joe. Sí. ¿Puedes ajustar un poco más el amandillo? Sí, claro. Mientras oscurecía, durante la primera noche en el mar, 2 de los jóvenes estudiantes ajustaron las velas para la regata nocturna. Ross, pronto habrá que despertarlos. Está bien. Bajo cubierta, Travis, Roger y Steve Guy trataban de dormir antes de hacerse cargo del turno de la noche. Es que ponga la comida. Detrás de la estufa. Steve era un marino con mucha experiencia. Como comandante de la Guardia Costera, había vivido enamorado del océano durante 21 años. Ross, Sí, ¿la driza está conectada? sí, está lista. Cuando las personas navegan en el océano pasa una de estas dos cosas. Se enamoran del océano o lo detestan. Y realmente no puedo explicar por qué sucede. Pero los que amamos el océano sentimos que hay una afinidad, una sensación que no se puede comparar con nada. ¿Dónde pongo la ropa? Abajo, en los cajones. Ese día la tripulación de Steve estaba compuesta por jóvenes estudiantes de la Universidad de IM de Asegúrese de que Texas. todo esté listo. Tenía mucha confianza en la tripulación. Eran hombres jóvenes, pero con experiencia. Habían estado navegando durante varios años y todo indicaba que sería una gran regata. Hola, Steve. Hola. ¿Eso es todo? Sí, ya casi estamos listos. Su mano derecha a bordo era un joven navegante al que conocía desde hacía 3 años. Travis Wright, de 22 años. Para ese entonces hacía 3 años que navegaba con Steve. Un marino excelente, una persona muy segura y con mucha experiencia. Y su presencia implicaba liderazgo. Él, sin duda, estaba al mando. Mientras Steve se despedía de su esposa, estaba muy consciente de la responsabilidad que tenía frente a sus jóvenes tripulantes. Bien. Travis, ¿puedes ocuparte de la línea de popa? Había sido designado capitán del velero, y como capitán era el responsable máximo de todo. No es una responsabilidad que pueda tomarse a la ligera ni que uno pueda evitar. Aún no era mi hora de subir a cubierta, pero decidí levantarme, comer algo e ir a ver cómo estaba el viento, cómo andaban las cosas en cubierta y prepararme para mi turno. Allí todo comenzó a ir cuesta abajo. Hallar agua dentro de la cabina no era inusual, pero Travis instintivamente sospechó que algo andaba mal. Levanté el piso de la cabina y vi una gran cantidad de agua. ¡Roger! ¡Roger! ¡Hay agua! ¡Está entrando agua! ¡Hey, Steve! ¡Steve! ¿Qué sucede? ¡Aquí está entrando agua! ¡Enciende el motor, Steve! Era la peor pesadilla de cualquier marino. El casco del velero tenía una enorme filtración. Debido a un incidente previo, la quilla, una pieza pesada y de gran tamaño que equilibra el velero, se había roto a lo largo de su uñón. Joe, prepárate para arriar las velas. De acuerdo. El capitán Steve sabía que estaban en graves problemas y que debían arriar las velas para disminuir la velocidad.
Pero antes de que la tripulación pudiera arriar las velas, La quilla del velero se partió y se desprendió del casco. Inmediatamente el velero se volteó. el contenido del siguiente programa puede impresionar a algunos espectadores. Se recomienda discreción. Cuando un velero se volteó repentinamente, ¡El velero se hunde! ¡Salgan todos! el capitán Steve Conway y 4 hombres de su tripulación quedaron varados en el Golfo de México. ¡No voy a morir aquí! Estaba totalmente aterrorizado. Flotando sin rumbo, sin balsas salvavidas, se enfrentaron a la insolación, la hipotermia y la amenaza de morir ahogados. ¡Travis! Steve tuvo que recurrir a su vasta experiencia para mantener a los 4 jóvenes con vida. Hay que tener la firme voluntad de vivir. ¡Regresen! Nada lo más rápido que puedas. ¡No puedo hacerlo! ¡Dios mío, qué es eso! ¡Naden! El capitán Steve Conway y la tripulación del Cynthia Woods se preparaban para realizar una regata de veleros épica. Oye, ¿dónde quieres...? Durante más de 3 meses, la tripulación se había estado entrenando y preparando para la carrera de 600 kilómetros desde Galveston, Texas, hasta Veracruz, México. Bien, ya casi llegamos. Solo un poco más. La sensación del viento y el sonido del viento contra los aparejos, el movimiento del velero sobre las olas es casi adictivo. Navegaron 10 kilómetros desde el puerto y el oficial de seguridad del velero, Roger Stone, empezó la cuenta regresiva para dar comienzo a la ¿Cuánto regata. falta, Roger? Bien, 20 segundos, 20 segundos, 20 segundos, caballeros. 20 segundos. Roger era un marino con mucha experiencia, un regatista experimentado, un entrenador realmente excelente. Sabía explicarles a los jóvenes, hombres y mujeres, qué hacer y cómo hacerlo. Estamos llegando a la línea. ¡Estén listos! 10 segundos, muchachos. 4, 3, 2. ¡Sí, allá vamos! ¡Sí! ¡Allá vamos! ¡Excelente! Enseguida se alejaron de los demás veleros y se dirigieron hacia el mar abierto del Golfo de México. Manténlo a 180 grados al sur. La sensación del viento y el sonido del viento contra los aparejos, el movimiento del velero sobre las olas es casi adictivo. Navegaron 10 kilómetros desde el puerto y el oficial de seguridad del velero, Roger Stone, empezó la cuenta regresiva para dar comienzo a la ¿Cuánto regata. falta, Roger? Bien, 20 segundos, 20 segundos, 20 segundos, caballeros. 20 segundos. Roger era un marino con mucha experiencia, un regatista experimentado, un entrenador realmente excelente. Sabía explicarles a los jóvenes, hombres y mujeres, qué hacer y cómo hacerlo. Estamos llegando a la línea. ¡Estén listos! 10 segundos, muchachos. 4, 3, 2. ¡Sí, allá vamos! ¡Sí! ¡Allá vamos! ¡Excelente! Enseguida se alejaron de los demás veleros y se dirigieron hacia el mar abierto del Golfo de México. Manténlo a 180 grados al sur. Steve Guy era el marinero con menos experiencia a bordo.
y estaba disfrutando de la oportunidad de ser parte de una gran regata en el océano. Travis estaba sentado a mi lado, indicándome cómo hacer las cosas y... ¿Lo haces bien? Me sentía muy bien. Estaba piloteando el velero y sentía una sensación de poder porque estaba allí, en la inmensidad del océano, haciendo lo que me gustaba. ¿Lo estás disfrutando? Ha vivido enamorado del océano durante 21 años. Ross, Sí, ¿la Drisa está conectada? sí, está lista. Cuando las personas navegan en el océano, pasa una de estas dos cosas. Se enamoran del océano o lo detestan. Y realmente no puedo explicar por qué sucede. Pero los que amamos el océano sentimos que hay una afinidad, una sensación que no se puede comparar con nada. ¿Dónde pongo la ropa? Abajo, en los cajones. Ese día la tripulación de Steve estaba compuesta por jóvenes estudiantes de la Universidad de IM de Asegúrense de que Texas. todo esté listo. Tenía mucha confianza en la tripulación. Eran hombres jóvenes, pero con experiencia. Habían estado navegando durante varios años y todo indicaba que sería una gran regata. Hola, Steve. Hola. ¿Eso es todo? Sí, ya casi estamos listos. Su mano derecha a bordo era un joven navegante al que conocía desde hacía 3 años. Travis Wright, de 22 años. Para ese entonces hacía 3 años que navegaba con Steve. Un marino excelente, una persona muy segura y con mucha experiencia. Y su presencia implicaba liderazgo. Él, sin duda, estaba al mando. Mientras Steve se despedía de su esposa, estaba muy consciente de la responsabilidad que tenía frente a sus jóvenes tripulantes. Bien. Travis, ¿puedes ocuparte de la línea de popa? Había sido designado capitán del velero. Y como capitán era el responsable máximo de todo. No es una responsabilidad que pueda tomarse a la ligera ni que uno pueda evitar. Durante más de 3 meses, la tripulación se había estado entrenando y preparando para la carrera de 600 kilómetros desde Galveston, Texas, hasta Veracruz, México. Bien, ya casi llegamos. Solo un poco más. Pero Travis instintivamente sospechó que algo andaba mal. Levanté el piso de la cabina y vi una gran cantidad de agua. ¡Roger! ¡Roger! ¡Hay agua! ¡Está entrando agua! ¡Hey, Steve! ¡Steve! ¿Qué sucede? ¡Aquí está entrando agua! ¡Enciende el motor, Steve! Era la peor pesadilla de cualquier marino. El casco del velero tenía una enorme filtración. Debido a un incidente previo, la quilla, una pieza pesada y de gran tamaño que equilibra el velero, se había roto a lo largo de su unión. Joe, prepárate para arriar las velas. ¡De acuerdo! El capitán Steve sabía que estaban en graves problemas y que debían arriar las velas para disminuir la velocidad. Pero antes de que la tripulación pudiera arriar las velas, La quilla del velero se partió y se desprendió del casco. Inmediatamente el velero se volteó. El velero se dio vuelta hacia un lado. Quedó de forma horizontal. Todas las luces se apagaron de pronto. Y el motor se detuvo. ¿Qué pasó? ¡No lo sé! en cubierta, el capitán Steve estaba aferrado al velero. Estaba colgando debajo del velero. Porque hasta entonces flotaba. Pero en cualquier momento se hundiría. ¡El velero se hunde! ¡Salgan todos! ¡Suéltense del velero! El contenido del siguiente programa puede impresionar a algunos espectadores. Se recomienda discreción. Cuando un velero se volteó repentinamente, ¡El velero se hunde! ¡Salgan todos! el capitán Steve Conway y 4 hombres de su tripulación quedaron varados en el Golfo de México, ¡No voy a morir aquí! Estaba totalmente aterrorizado. flotando sin rumbo, sin balsas salvavidas. Se enfrentaron a la insolación, la hipotermia y la amenaza de morir ahogados. ¡Travis! Steve tuvo que recurrir a su vasta experiencia para mantener a los 4 jóvenes con vida. Hay que tener la firme voluntad de vivir. ¡Regresen! Nada, lo más rápido que puedas. ¡No puedo hacerlo!
Dios mío, ¿qué es eso? ¡Naden! El capitán Steve Conway y la tripulación del Cynthia Woods se preparaban para realizar una regata de veleros épica. Oye, ¿dónde quieres que ponga la comida? Detrás de la estufa. Steve era un marino con mucha experiencia. Como comandante de la Guardia Costera, había... ¿Ando, Steve? Por supuesto. Estábamos listos para navegar, pero puedo decir que teníamos ese ánimo de competencia. Todos queríamos hacerlo bien. Es una manera de saber a qué velocidad vamos. Mira, ajusta la vela e iremos más rápido. De acuerdo. A medida que la regata avanzaba, los tripulantes estaban de buen humor y emocionados por el desafío al que se Lo enfrentaban. haces muy bien. Durante más de 6 horas, el Cynthia Woods había hecho un trabajo magnífico. Todo iba muy bien. El sol se puso, la luna estaba alta. Me di cuenta de que después de 2 horas de guardia ni siquiera me había mojado. Era la primera vez que las olas no me salpicaban y eso es muy raro porque después de un tiempo en cubierta las olas siempre te mojan. Era una noche realmente hermosa. Oye, Joe, Sí, ¿puedes ajustar un poco más el amandillo? sí, claro. Mientras oscurecía, durante la primera noche en el mar, 2 de los jóvenes estudiantes ajustaron las velas para la regata nocturna. Ross, pronto habrá que despertarlos. Está bien. Bajo cubierta, Travis, Roger y Steve Guy trataban de dormir antes de hacerse cargo del turno de la noche. Aún no era mi hora de subir a cubierta, pero decidí levantarme, comer algo e ir a ver cómo estaba el viento, cómo andaban las cosas en cubierta y prepararme para mi turno. Allí todo comenzó a ir cuesta abajo. Hallar agua dentro de la cabina no era inusual.